¿Cómo es posible que el orgulloso Imperio Británico se haya obsesionado de esta manera con un país del sur de Europa? Recientemente un vídeo de apenas 7 minutos ha batido récords históricos de audiencia en la BBC, desatando una auténtica conmoción en todo el Reino Unido. Al principio, la idea fue descartada como un disparate, un simple capricho de producción. Sin embargo, tras su emisión, el panorama cambió de forma radical, casi violenta. Los críticos británicos, famosos por su cinismo y su mordacidad, se deshicieron en elogios. Incluso altos funcionarios del gobierno admitieron, con un nudo en la garganta, lo que nosotros hemos perdido, España lo conserva. Aquello no era un simple reportaje sobre un país de vacaciones. Era un espejo, un reflejo de las ansiedades de una Gran Bretaña insegura de su futuro, que encontraba en la imagen de España un ideal nacional, un alma que sentía haber extraviado. ¿Cuál era el contenido de aquel documento tan impactante que cautivó al mundo entero? ¿Qué revelaba ese especial de la BBC sobre España que pulverizó todos los registros? La respuesta era tan simple como demoledora: España ya no era solo un país con una notable influencia cultural, se había convertido en el estandarte de una sociedad avanzada, en un modelo a seguir. Esta es la historia de cómo yo, una corresponsal británica, descubrí esa verdad. Una verdad que, al ser compartida, encendió un debate apasionado entre críticos culturales, políticos y líderes de opinión. Un debate que aún resuena en los pasillos del poder y en los pubs de Londres. Acompáñenme en este viaje. Pero antes, si podéis dedicar un segundo a pulsar el botón de me gusta, nos daríais una fuerza increíble para seguir creando contenido como este. Y ahora sí, que comience la historia. Hola a todos. Soy Laura Davis, corresponsal del Departamento Internacional de la BBC. Han pasado 5 vertiginosos años desde que me gradué en Oxford y me uní a la cadena. Siempre me he sentido inmensamente orgullosa de ser británica. Somos la patria de Shakespeare, la cuna de la Revolución Industrial, la nación que presume de tener la democracia parlamentaria más antigua del mundo. Mi misión, o al menos así lo creía, era proyectar al mundo esta imagen de una Gran Bretaña de historia y cultura gloriosas. Un día me encontraba en una cafetería cerca de Piccadilly Circus, en Londres, intentando esbozar mi próximo proyecto. Estaba releyendo una biografía de Winston Churchill. La sangre me hervía al llegar al pasaje que describía cómo su espíritu indomable nos guió hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sentía ese orgullo patriótico recorrer cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando un sonido extraño llegó a mis oídos. ¿Pero qué es esto?, pensé. La curiosidad me pudo y giré la cabeza. En la mesa de al lado, un grupo de jóvenes, chavales que representaban el futuro de mi país, sostenían tarjetas con palabras en español y las repasaban con un fervor casi religioso. Que la juventud británica, en lugar de estudiar el idioma del gran imperio o las lenguas de nuestros vecinos europeos, estuviera aprendiendo español de forma tan apasionada. Me pareció sencillamente increíble. Un acto de traición cultural, casi. Si soy sincera, hasta ese momento España o la cultura del sur de Europa no me habían interesado lo más mínimo. Estaba profundamente convencida de que la cultura británica era la cúspide del mundo. Nuestro idioma, el inglés, es la lengua franca universal. Nuestro sistema legal y nuestras instituciones han sido el modelo para medio planeta, ¿no es así? Jamás se me había pasado por la cabeza que la cultura de otro país pudiera calar tan hondo en el corazón de Gran Bretaña. Sin embargo, aquella escena me dejó sumida en mis pensamientos. ¿Qué demonios impulsaba a esos jóvenes a aprender español? ¿Qué podía tener más atractivo que nuestro Shakespeare, nuestros Beatles, nuestro Harry Potter? La pregunta me taladraba el cerebro, así que finalmente me armé de valor, me acerqué y les pregunté directamente. Su respuesta me dejó aún más estupefacta. La cultura española mola un montón, ¿sabes?, me dijo uno de ellos con una sonrisa. Mezcla lo tradicional y lo moderno de una forma alucinante, siempre están creando cosas nuevas. En plan, creo que en el Reino Unido tendríamos mucho que aprender de ellos. Al escuchar aquello, un torbellino de emociones complejas se apoderó de mí. Inquietud y rabia. Se sentía como si todo se mezclara. El orgullo que sentía como descendiente del Imperio Británico chocaba frontalmente con la ansiedad de ver cómo el mundo cambiaba a una velocidad de vértigo sin que nos diéramos cuenta.
Y al mismo tiempo una sensación de impotencia hacia esa juventud que daba la espalda a nuestra herencia para abrazarla de otros. Tras aquella experiencia tan impactante en la cafetería, volví a toda prisa a la redacción de la BBC. El gusanillo de la curiosidad por España ya se había instalado en mí. Mientras comentaba el episodio con mi colega Soren, noté que James, sentado cerca, aguzaba el oído con evidente interés. James es un periodista veterano con más de 20 años en la BBC, y tiene una reputación bien ganada como experto en economía y geopolítica. Para él, sin embargo, Europa siempre se había dividido en dos, el norte trabajador y el sur. Bueno, el sur. Para James, España era uno de los PIGs, el acrónimo despectivo Portugal, Italia, Grecia, España, usado durante la crisis del euro, un país de sol, siesta y una economía eternamente frágil, sostenida por el turismo barato. A medida que le contaba mi experiencia, el rostro de James se fue endureciendo. Para alguien con su visión del mundo, centrada en la superioridad anglosajona y la disciplina del norte de Europa, el auge de la cultura española parecía una realidad inaceptable, casi una ofensa. Desde el pedestal de sus años de experiencia, estaba convencido de que la popularidad de España no era más que una moda pasajera. Laura, ¿y qué? Me espetó con condescendencia. En los 80 tuvimos la movida madrileña y fue una llamarada de un par de años. Esto pasará igual de rápido. No olvides el potencial de la cultura británica, por el amor de Dios. Las palabras de James me dejaron helada, pero contuve mi frustración y le respondí con la mayor calma que pude reunir. James, la influencia cultural de España hoy en día está a otro nivel. Se está extendiendo de una forma mucho más amplia y profunda por todo el mundo. Y no es solo la cultura. España está logrando avances asombrosos en tecnología, en infraestructuras y en economía. Esto no es una simple moda, es un cambio en el orden mundial. En ese momento Soren intervino. Laura tiene razón, James. Tu perspectiva es demasiado sesgada. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Necesitamos adoptar una actitud de humildad, reconocer el éxito de España y aprender de él. Si nos quedamos regodeándonos en las glorias del pasado, el ritmo frenético del mundo nos pasará por encima y nos dejará atrás. James se quedó momentáneamente sin palabras. El apoyo de Soren me dio el coraje para continuar. Tenemos que mirar al mundo con la mente abierta. Encontrar en el éxito de España lecciones que podamos aplicar para que nuestra propia cultura evolucione y sea aún más grande, ¿no crees? Aquella conversación transformó el ambiente en la oficina. Mis compañeros empezaron a mostrar un interés creciente por España. Nuestra forma de enfocar las noticias internacionales comenzó a cambiar, poco a poco. Y para mi sorpresa, lo que había presenciado no era un hecho aislado. En cada rincón de Londres, empecé a descubrir las huellas de la cultura española. Paseando por Oxford Street, comencé a fijarme en la cantidad de tiendas de Inditex, especialmente Zara. Tapas bars que antes pasaba por alto ahora me parecían omnipresentes, con sus pizarras anunciando jamón ibérico y patatas bravas. La música de Rosalía o C. Tangana sonaba en las tiendas de ropa, y los pubs anunciaban con grandes carteles los partidos de la liga. La sensación era abrumadora, como si de repente caminara por una calle de Madrid o Barcelona. Pero el hecho más sorprendente estaba ocurriendo en nuestras prestigiosas universidades. Cuando me enteré de que en mi propia alma mater, Oxford, los cursos de español habían superado en número de matrículas a los de francés por primera vez en la historia, me quedé sin habla. En las mismas aulas donde se estudió la lengua de Shakespeare y Milton, ahora los jóvenes se esforzaban por conjugar el subjuntivo. Mi mente, que siempre había pensado, el inglés es el rey, empezó a sentir, de forma natural, una creciente admiración por la grandeza del español. Pero aún me esperaba una noticia más impactante. Varias de las escuelas privadas más elitistas del Reino Unido habían adoptado el español como segunda lengua extranjera obligatoria, por encima del francés y el alemán. Era una decisión revolucionaria. Las futuras élites británicas estaban aprendiendo el idioma de Cervantes. Este hecho me provocó una extraña sensación de inquietud. Y el cambio no se limitaba al ámbito educativo. El mundo empresarial británico también estaba mutando a marchas forzadas.
Cuando oí que algunas corporaciones de la City estaban implementando políticas de desconexión digital y horarios más flexibles, inspiradas en la calidad de vida española para combatir el burnout de sus empleados, no pude evitar sonreír. Me imaginaba a los estirados banqueros británicos, que siempre han valorado el presentismo, intentando comprender el valor de la vida personal, de la familia, del tiempo libre. Que conceptos como la calidad de vida, o un enfoque más humano del trabajo se estuvieran infiltrando en la cultura corporativa británica era, sencillamente, increíble. Al presenciar todos estos cambios me sentía invadida por una emoción compleja y sutil. Por un lado, me entusiasmaba ver cómo el mundo se transformaba a un ritmo tan acelerado. Por otro, me preocupaba que nuestros valores y nuestra cultura tradicional se estuvieran erosionando. Sin embargo, me esforcé por analizar estos cambios con una perspectiva objetiva. ¿Era esto una simple moda pasajera, o el presagio de una transformación mucho mayor? Tenía que investigarlo a fondo. Y en ese proceso sentí la necesidad de reevaluar las fortalezas y debilidades de nuestra propia cultura británica. Después de presenciar con asombro la influencia de la cultura española en las calles de Londres, decidí investigar más a fondo su núcleo, el idioma español. Lo que descubrí me dejó aún más perpleja. Primero, cuando leí las valoraciones de lingüistas de talla mundial sobre el español, casi no podía dar crédito. El reputado profesor estadounidense John M. C. Porter lo había elogiado como una de las lenguas más robustas, sonoras y expresivas de la historia de la humanidad. Al principio pensé que era una exageración. Conocía la eficiencia y la belleza de nuestro alfabeto y nuestra gramática. Sin embargo, a medida que profundizaba en la riqueza del español, en su sistema de subjuntivo que permite expresar matices de deseo, duda o irrealidad de una forma tan precisa, empecé a darle la razón. Sus refranes cargados de siglos de sabiduría popular y la capacidad de sus adjetivos para transmitir emociones sutiles. Era asombroso pensar que un sistema de comunicación tan filosófico y delicado se hubiera forjado a lo largo de milenios. En aquella época, mientras Gran Bretaña quizás aún se encontraba sumida en el caos de la Edad Media, los antepasados de España ya estaban creando una cultura de una riqueza increíble, murmuré para mí misma mientras seguía investigando. Fue entonces cuando me topé con las noticias sobre las Naciones Unidas. Se estaba promoviendo activamente un uso más extendido del español como lengua de trabajo en la organización, reconociendo su creciente importancia global. Al principio, no podía creerlo. Que se situara al mismo nivel que el inglés o el francés me parecía sorprendente. Pero pronto mis sentimientos se volvieron más complejos. Por un lado, dudaba de que el español tuviera realmente ese estatus, por otro, una voz en mi interior me decía, ¿y por qué no? Lo que realmente me impactó fue el cambio en el Oxford English Dictionary. Aunque palabras como tapa o paella llevaban tiempo incluidas, recientemente se habían añadido términos como macho, fiesta o siesta, no como curiosidades, sino como parte del léxico global. Que mi venerado diccionario de Oxford incluyera tantas palabras de la vida cotidiana española me inquietó al principio, sentí que la pureza de nuestro idioma se estaba contaminando. La reacción de James al oír esta noticia fue especialmente memorable. Guardó silencio un momento y luego dijo, bueno, también hemos incluido muchas palabras de otros idiomas, ¿no? Como pizza o sushi. ¿Qué tiene de diferente que sea del español? Las palabras de James me hicieron reflexionar. Tenía parte de razón. Pero algo me decía que era distinto. Si las palabras de otros países se refieren principalmente a sustantivos relacionados con la comida, los términos que vienen de España abarcan un espectro mucho más amplio. Si esta no es solo una palabra, es un concepto, un estilo de vida que cuestiona nuestra cultura de trabajo incesante. James, tienes razón, continué. Pero lo que hay que destacar aquí es la velocidad y el alcance. Otros préstamos lingüísticos tardaron décadas en filtrarse lentamente, pero las palabras en español están aumentando de forma explosiva en los últimos años. Y no solo nombran cosas o conceptos, sino que transmiten la esencia de la cultura española. James negó con la cabeza. De acuerdo, lo admito. Las palabras en español están entrando a raudales. ¿Pero cuánto crees que durará esto? ¿5 años? ¿10? Al final, la gente se cansará y volverán a lo de siempre. Sus palabras me hicieron dudar por un instante.
Podía entender su escepticismo, pero al mismo tiempo, mi instinto me decía que esto era mucho más que una moda. James, entiendo tu preocupación. Pero no parece ser solo una moda. La cultura española está en constante evolución y su influencia es cada vez mayor. Después de la música y el cine, ahora la gastronomía y el estilo de vida españoles marcan tendencia en todo el mundo, ¿no te parece? No es un fenómeno pasajero, es la formación de un nuevo eje en la cultura global. James seguía con cara de incredulidad, pero yo estaba convencida. El ascenso del español en el escenario mundial no era solo una tendencia, era un indicador de que el mapa cultural del planeta estaba experimentando un cambio tectónico. Mientras pensaba en todo esto, volví a reflexionar sobre la situación de Gran Bretaña. ¿Debíamos cambiar nosotros también? ¿O debíamos proteger nuestras tradiciones a toda costa? Estas preguntas daban vueltas en mi cabeza, pero una cosa estaba clara, no podíamos rechazar el cambio. Así que empecé a pensar en la velocidad del desarrollo de España. Hace poco más de 40 años, España salía de una dictadura y era considerada la hermana pobre de Europa. Pero ahora se ha convertido en una potencia económica y un centro cultural que lidera el mundo. Con empresas como Inditex, Santander o Telefónica, gigantes globales, y con su música y su cine cautivando a los jóvenes de todo el planeta. Me pregunté a mí misma, ¿y nosotros, el Reino Unido, cómo hemos cambiado? Repasé nuestra historia reciente. Aunque seguimos siendo una gran nación, parecía que habíamos perdido la influencia y el dinamismo de antaño, enredados en el Brexit y en una nostalgia paralizante. Al pensar en ello, sentí una mezcla de envidia y admiración por el desarrollo de España, pero también un profundo respeto. Sentí de verdad lo extraordinarios que habían sido su esfuerzo, su pasión y su espíritu innovador. La idea de «tenemos que cambiar» volvió a mi mente. Pero la deseché rápidamente. No. Tenemos nuestras propias fortalezas. Una historia y unas tradiciones milenarias, y una cultura de gran sofisticación. Debemos encontrar la manera de aceptar lo nuevo sin dejar de proteger lo nuestro. Al pensar así, me sentí mucho más tranquila. El ascenso global del español, más que una amenaza, empecé a verlo como una oportunidad para que Gran Bretaña diera un nuevo salto adelante. Al investigar el asombroso crecimiento del español, mi atención se dirigió inevitablemente al contexto histórico que lo sustentaba. En particular, el camino del milagro económico español era un tema ineludible. Y me di cuenta de que esta historia era precisamente el telón de fondo que hacía brillar aún más el asombroso éxito de España. La historia de España no es solo un registro de desarrollo económico, es un relato de un profundo trauma y de un espíritu de superación indomable. Tras la Guerra Civil y 40 años de dictadura franquista, España se enfrentó a un aislamiento internacional y a una economía atrasada. Aquel periodo fue para los españoles un tiempo de dificultades y privaciones indescriptibles. Pero al mismo tiempo fue la prueba de la tenacidad y la voluntad inquebrantable del pueblo español. En medio de la adversidad, los españoles no se desesperaron, sino que se levantaron de nuevo. Incluso en los oscuros y turbulentos años de la dictadura, el anhelo de construir un hogar próspero y democrático nunca se extinguió. La transición a la democracia en los años 70, la Constitución de 1978, la entrada en la Comunidad Económica Europea y, más tarde, el milagro español, fueron la prueba de la determinación de un pueblo. Comprendí que este espíritu de lucha, de tirar para adelante, era la base de la cultura española actual. Especialmente la reconstrucción tras la dictadura fue algo absolutamente admirable. Fue una recuperación milagrosa que asombró al mundo entero. El coraje de los españoles, que partiendo de la nada se levantaron con tecnología y trabajo duro, sirvió de inspiración a muchos otros países. El espíritu de empresarios como Amancio Ortega o Ana Botín conmovió al mundo de los negocios y lideró el desarrollo industrial de España. Fue este espíritu indomable el que forjó la España de hoy. A medida que aprendía más sobre esta historia, sentí un profundo respeto por la fortaleza y la resiliencia del pueblo español. Incluso en las circunstancias más duras, partiendo de cero, nunca perdieron su identidad y lucharon sin descanso por la prosperidad. Ese hecho era asombroso. Comprendí que ese espíritu se había convertido en la piedra angular del notable crecimiento de la España contemporánea.
El proceso de crecimiento económico español fue, sencillamente, un milagro. Pasar de ser una sociedad autárquica y agraria en los años 50 a convertirse en una de las principales economías de la zona euro en solo unas pocas décadas era algo increíble. En este proceso creo que el excelente carácter del pueblo español y su voluntad de crecer jugaron un papel crucial. Detrás del rápido crecimiento económico conocido como el milagro, se encontraban la diligencia y la honestidad de los españoles, un gran fervor por la educación y un tenaz espíritu de superación. La pasión de los españoles por la educación, en particular, era digna de admiración. Incluso en entornos de pobreza, la imagen de padres que consideraban la educación de sus hijos como la máxima prioridad, y la de estudiantes que estudiaban hasta altas horas de la noche, ¿no fueron acaso el motor del éxito de España? Además, el espíritu innovador de los españoles era asombroso. En diversos sectores industriales como las energías renovables, las infraestructuras de alta velocidad o la moda, han surgido empresas de talla mundial. Inditex, Iberdrola, ACS, Ferrovial. Son empresas que lideran el mercado mundial. Creo que detrás de estos logros se encuentra la cultura de la creatividad y el espíritu de mejora de los españoles. Al ver esta faceta de España, sentí una profunda admiración. Superar las heridas del pasado, levantarse de nuevo y convertirse en una economía líder en el mundo era algo extraordinario. Al mismo tiempo pensé que en Gran Bretaña teníamos mucho que aprender. Cuanto más veía esta historia de éxito, más quería entender a España. ¿Cómo pudo este lugar crecer tan rápidamente? ¿Cómo son su cultura y su espíritu? Quería comprenderlo más a fondo. Después de conocer las dificultades históricas y la superación de España, profundicé aún más en los logros globales que había alcanzado. Y lo que descubrí en este proceso me sorprendió todavía más. En primer lugar, la posición de España en el ámbito industrial era absolutamente formidable. Especialmente en sectores como las energías renovables, la biotecnología o las infraestructuras, sus logros eran notables. Empresas como Iberdrola o Acciona son líderes mundiales en energía eólica y solar. Y el hecho de que empresas de construcción españolas gestionen infraestructuras críticas en todo el mundo, desde autopistas en Estados Unidos hasta aeropuertos en el Reino Unido, me dejó sin palabras. Muchas de las industrias tecnológicas de las que Gran Bretaña se enorgullecía en el pasado estaban siendo superadas en influencia por las empresas españolas. La historia de Inditex, Zara, que revolucionó la industria de la moda con su modelo de fast fashion, demostraba no solo la capacidad de innovación española, sino también el desafío al que se enfrentaba Gran Bretaña en el ámbito del comercio global. El mercado del entretenimiento digital también era un ejemplo. El auge de las series españolas con La Casa de Papel como buque insignia, que se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, demostraba la imaginación y la capacidad técnica de la industria audiovisual española. Y los videojuegos con estudios innovadores que ganaban reconocimiento mundial, me obligaron a admirar su talento. Los logros en el sector agroalimentario eran aún más impactantes. Aunque a simple vista no se perciba, el aceite de oliva, el vino o el jamón españoles son productos de referencia mundial, cuya calidad y sofisticación han conquistado los mercados más exigentes. Este hecho demostraba que la excelencia española había alcanzado un nivel difícil de igualar. Ser testigo de esta realidad me hizo reflexionar de nuevo, y de forma profunda, sobre la situación de nuestro Reino Unido. Sin embargo, los logros de España no se limitaban al ámbito industrial. El éxito en el campo de los contenidos culturales era aún más asombroso. El triunfo del cine español con directores como Almodóvar, y de la música, con artistas como Rosalía o Enrique Iglesias, era sencillamente espectacular. Cuando me enteré de que las canciones en español batían récords en las listas de éxitos de todo el mundo, tuve que admitir que mientras el brillo de nuestra literatura y teatro, de los que tan orgullosos estábamos, parecía palidecer, las historias de España estaban seduciendo al mundo. Este hecho me produjo una sensación agridulce. En el ámbito del estilo de vida, España también estaba haciendo historia. Cuando me enteré de que la dieta mediterránea y el concepto de tapas se habían convertido en un fenómeno global, asociado a la socialización y al disfrute de la vida, me quedé boquiabierta. Aunque nuestras series de la BBC también gozan de reconocimiento mundial, la visión del mundo única y el profundo encanto de la gastronomía y la cultura popular españolas eran capaces de cautivar a fans de todo el planeta.
Lo más sorprendente era cómo este éxito cultural se estaba transformando en poder blando soft power, aumentando enormemente la influencia de España en la escena internacional. En foros como el G20 o las cumbres de la Unión Europea, el peso de la voz de España era completamente diferente al de hace unas décadas. Especialmente en temas globales como la salud pública, la innovación tecnológica o la transición energética, la experiencia y las soluciones de España eran muy valoradas. Hubo un episodio que me impresionó especialmente. Se dice que en una reciente conferencia internacional, el representante de un país en desarrollo dijo en su discurso: "Queremos ser como España". Sentí de manera palpable que la experiencia de España, que había pasado de las dificultades a convertirse en una sociedad avanzada, se estaba convirtiendo en un modelo para el mundo entero. Al investigar todos estos logros, sentí una profunda emoción, pero al mismo tiempo albergaba sentimientos complejos. Por un lado, sentía orgullo por el éxito de España, por otro, sentía una cierta pena por la situación de nuestro Reino Unido. Al investigar los impresionantes logros globales de España, empecé a reflexionar de forma natural y profunda sobre su futuro. Y en ese proceso, el potencial que descubrí en España me dejó aún más asombrada. En primer lugar, en las tecnologías innovadoras de la sociedad del futuro, como la inteligencia artificial aplicada a la salud o la ingeniería de materiales avanzados, la competitividad de España es muy destacada. En particular, la capacidad técnica de sus centros de investigación y de empresas en sectores como la biotecnología ha alcanzado el más alto nivel mundial. Por otro lado, la realidad de que el Reino Unido se estaba quedando atrás en estos campos me apesadumbraba. Fuimos la cuna de Alan Turing, una potencia en la IA, y ahora veíamos cómo España nos superaba en la aplicación práctica de estas tecnologías. Era una sensación de melancolía. Lo más sorprendente era que España, más allá del desarrollo económico y tecnológico, también estaba contribuyendo a la difusión de valores socioculturales. En particular, el nivel de conciencia cívica es extremadamente alto. Al investigar sobre la respuesta ciudadana a los atentados del 11M en Madrid, sentí un profundo respeto por el civismo y la solidaridad del pueblo español. Incluso en una situación límite no se produjeron disturbios, sino que se ayudaron mutuamente, mostrando una unidad asombrosa. La imagen de los voluntarios que se volcaron en ayudar fue un ejemplo para muchos países occidentales, incluido el nuestro. Durante la pandemia de COVID-19, el alto nivel de civismo español también fue notable. El uso de mascarillas y el cumplimiento de las normas sanitarias se asumieron como algo natural, no como una molestia, sino como una consideración para protegerse mutuamente. Esto se convirtió en un modelo para el mundo entero. Por otro lado, en el Reino Unido, nuestra respuesta inicial fue caótica y sufrimos muchas dificultades. Ante esta realidad, volví a asombrarme del alto nivel de conciencia cívica de España. En resumen, teniendo en cuenta todos estos aspectos, sentí que España ya había trascendido la categoría de simple potencia económica para adquirir el carácter de una sociedad verdaderamente avanzada. No solo por su fortaleza económica, sino por la seguridad de su sociedad, el nivel de conciencia cívica y la armonía entre tradición y modernidad. En todos los aspectos, España ya estaba a la par de las sociedades más punteras del mundo. Al concluir esta investigación, me sentía realmente expectante sobre el papel que España desempeñará en el escenario mundial en el futuro. Y en ese proceso, sentía una enorme curiosidad por los nuevos valores y visiones que propondrá. Al mismo tiempo comprendí que en Gran Bretaña también tenemos mucho que aprender de España. Como corresponsal de la BBC me enorgullezco de haber captado, a través de esta investigación, una nueva corriente mundial. La presencia de España no solo representa el éxito de un lugar, sino que muestra un nuevo paradigma de armonía y desarrollo en la sociedad global del siglo XXI. En el futuro seguiré observando con agudeza estas corrientes de cambio para ofrecer a nuestros espectadores una visión profunda. Gracias por haberme acompañado durante tanto tiempo. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? Esperamos que la investigación de Laura Davis sobre España se convierta en un viento positivo que sople por todo el mundo. Por favor, dejad vuestras opiniones en la sección de comentarios y compartid esta emocionante historia con la gente que os rodea para que podamos debatir todos juntos. Por último, vuestra suscripción y vuestro me gusta, que no os llevarán ni un segundo, se convierten en una fuerza inmensa para que sigamos creando vídeos. Esta ha sido una historia contada con el corazón para transmitiros una emoción sincera.